Hola, buenas, ¿cómo están? Iniciamos nuestro trabajo de hoy en el área de castellano, encomendándonos a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él con su poder que nos dirija esta actividad. Amén. Bueno, vamos hoy a reforzar el tema de la oración gramatical. Recuerdan que lo vimos la semana pasada y desarrollamos una guía de aprendizaje. Bueno, hoy vamos a ver nuevamente esa guía y vamos a escuchar las recomendaciones y el concepto, los ejemplos. Veamos qué es la oración gramatical y sus partes, el sujeto y el predicado. ¿Qué es oración? Un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea completa. Pueden tener verbo o no pueden tener verbo. Vamos a tener siempre en cuenta que cuando escribimos oraciones vamos a iniciar con letra mayúscula. Esto no lo podemos olvidar. Y cuando terminemos vamos a poner un punto. Sea final si ya terminamos el texto, o punto seguido si vamos a comenzar otra oración. ¿Qué encontramos en la oración? Encontramos que la oración tiene sujeto y tiene predicado. Vamos a estar atentos a esta parte de la oración. Vamos a concentrar la atención aquí. ¿Qué es el sujeto? Entonces nosotros ya vimos que era el sustantivo, que es la persona, el animal, el objeto, los sentimientos o lugar. Aquí en la oración vamos a llamarlo sujeto. No vamos a decir sustantivo ni nada de eso. Vamos a decir que ese es el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Es el que habla. Es el que hace una acción. ¿De quién se habla en la oración? Ese es el sujeto. ¿De quién? Entonces recordemos nuevamente. Sujeto es la persona, el animal, el objeto, sentimiento, lugar de quien se habla. Y el predicado es lo que se dice o lo que hace el sujeto. ¿De qué está acá? El sujeto. Ese es el predicado. Ahora veamos esa parte aquí en unas oraciones ya concretas que están aquí escritas. Vamos a resaltar el sujeto y el predicado con dos colores. Entonces, vamos a utilizar el rojo para resaltar el sujeto y el azul para resaltar el predicado. Entonces, y dentro del predicado vamos a encontrar las acciones o el verbo. En algunos casos va a estar un solo verbo, en otros casos van a haber varios, dependiendo de la oración. Entonces vamos a leer esta oración. Miremos que comienza con letra mayúscula, termina con punto. Entonces leemos: el río Atrato atraviesa gran parte del Chocó. Entonces vamos a seleccionar el sujeto y lo que resta es el predicado. Vamos a subrayarlo. El sujeto aquí en este caso es el río Atrato. El sujeto, río Atrato. Lo que resta, todo sin excepción, sin sacarle una palabra, va a ser el predicado. Entonces subrayamos el predicado de esta oración. Fíjense que no dejé nada por fuera, ni el verbo ni nada. Todo lo que resta después que yo selecciono el sujeto se llama predicado. Y dentro del predicado es que vamos a seleccionar el verbo. Cuando se les mande que saquen el verbo, si no, no lo sacan, si no se les dio la orden esa recomendación. Entonces, el río Atrato, sujeto. ¿Qué hace aquí? ¿Quién hace la acción? El río Atrato. ¿Qué es lo que hace el río Atrato? Atraviesa gran parte del Chocó. El verbo viene siendo este. Lo puedo seleccionar encerrándolo o poniéndole una raya de la parte de arriba.
Pero todo lo que resta, cuando yo selecciono el sujeto, se llama predicado. Entonces, aquí tenemos el sujeto. Fíjense que yo no puse atrato nada más, sino el río atrato. Y todo lo que resta se llama predicado. Todo lo que resta. Y aquí, dentro del predicado, seleccionamos el verbo. El verbo. Así vamos a hacer en la siguiente oración. Y en todas las oraciones que nosotros leemos o que escribamos. Vamos a leer la siguiente oración. Dice, los conquistadores descubrieron el Océano Pacífico. ¿Quiénes? En este caso, ¿quiénes? Los conquistadores. Entonces seleccionamos el sujeto. Los sujetos son los conquistadores. Aquí. Y el predicado, todo lo que queda. Descubrieron el Océano Pacífico todito. Ese es el predicado, lo que queda después de yo seleccionar el sujeto. ¿Cuál es el verbo aquí? Descubrieron, que es una acción, descubrieron. Ahí está. Este viene siendo el predicado. Así vamos a ver con la siguiente oración. Leemos. Carolina y Juan van a trabajar al almacén Éxito todos los días. Sujeto, aquí tenemos dos sujetos. Carolina y Juan. Entonces no podemos coger uno y el otro. Lo subrayamos todos a la vez. Carolina y Juan. ¿Qué hacen ellos? Van a trabajar al almacén Éxito todos los días. Lo subrayamos. Todo lo que queda después de subrayar el sujeto viene siendo el predicado. Puede que dentro del predicado hayan otros nombres de persona, de animal o cosa, pero estos aquí no están haciendo ninguna acción. La acción recae sobre el sujeto principal. Entonces, ese es el sujeto que vamos a subrayar. Al que le recae la acción principal. Los demás, aquí hay, miren, Éxito es un nombre de animal, persona, pero aquí no es sujeto. Almacén, tampoco. Acá aparte, cuando nosotros hablamos de que es sustantivo, sí, pero aquí en la oración, cuando nos mandan a seleccionar sujeto, es el animal, la persona, el objeto sobre quien recae la acción. Y aquí la acción recae en el río Atrato. En la siguiente, los conquistadores. En esta, en Carolina y Juan. Entonces vamos a tener esa parte clara. Vamos a la siguiente. En la cancha de fútbol, Verónica y unos niños practican los sábados. Entonces, sujeto. Bueno, vamos a repetir la lectura de esta oración. En la cancha de fútbol, Verónica y unos niños practican los sábados. Aquí hay una cuestión particular, que el sujeto no está al inicio, como en estas oraciones. Vamos a ver aquí, porque aquí el sujeto aparece acá en el centro. Verónica y unos niños. El sujeto es todo lo demás. ¿Dónde están ellos? En una cancha de fútbol. ¿Qué están haciendo? Practicando los sábados. Entonces lo demás es el predicado. Entonces aquí tenemos el sujeto y acá tenemos predicado, predicado, predicado.
Entonces, esta acción recae sobre Verónica y unos niños. Entonces, tenemos que tener eso en claro. ¿A quién le recae la acción? Al sujeto. Y lo que hace el sujeto es el predicado. Ahora veamos la última oración. Dice: varias organizaciones se preocupan por el bienestar de los habitantes. ¿Cuál es el sujeto? Ya lo saben, ¿cierto? Varias organizaciones. ¿Qué hacen esas organizaciones? Se preocupan por el bienestar de los habitantes. Que viene siendo el predicado. Entonces fíjense que es así de sencillo. Ya yo creo que con esta práctica van a resolver mejor la actividad. Entonces, ¿qué van a hacer? Antes de resolver la actividad, primero atiendan la explicación, escuchen el audio, obsérvenlo, atiendan los ejemplos que se les ha dado, y después que ya hayan hecho ese proceso, vienen acá y desarrollan la guía. Aquí le puse la misma guía pero con otros ejemplos. Algunos tienen los mismos ejemplos de la vez pasada, pero aquí aparecen unos nuevos. Entonces leamos que vamos a practicar lo que aprendieron. Ustedes van a practicar lo que aprendieron. ¿Qué aprendieron hoy? Ya lo van a recordar enseguida. Aprendieron. ¿Qué aprendieron? La oración, ¿cierto? Oración, sujeto, predicado, verbo. ¿Qué es la oración? Ahí la van a responder. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el predicado? ¿Qué es el verbo? Después van a realizar o a comprobar qué fue lo que ustedes aprendieron, ordenando aquí las oraciones, las palabras estas, para que les puedan redactar bien las oraciones y escribirlas. Aquí hay unos truquitos. Ustedes buscan la palabra que esté en mayúscula acá adentro y esa es la que va a iniciar la oración. También van a recordar el poema del renacuajo paseador, que ahí está esta oración. El hijo de rana, rirrir de nacuajo, y ahí nombran esta oración. Búsquenla, a ver que la vez pasada me la ordenaron algunos bien y otros estaban confusas. Acá también buscan el sujeto. Busquen la palabra que inicia con mayúscula aquí, porque aquí está escrito igualito, y la ordenan en esta línea, o allá ustedes buscan otra forma de organizarla, de pronto ya al finalizar la hoja. Aquí está otra. Recuerden, inician con mayúscula, terminan con punto. Aquí no inician con mayúscula porque ustedes saben que están desordenadas y ustedes las van a ordenar. Les voy a recalcar aquí lo que van a hacer: ordenar. Pues ahí están desordenadas, ustedes la ordenan. En este espacio van a escribir 5 oraciones, cualquiera la que ustedes deseen. Van a resaltar el sujeto o el color rojo, digo yo acá, ustedes determinan el color allá. Y el predicado, el verbo lo encierran. O si no, le ponen una raya encima. Aquí van a explicar qué aprendieron. Yo aprendí a diferenciar. ¿Qué diferencian ustedes ahí? Aquí les preguntan qué la oración es. Ustedes responden ahí qué es la oración. ¿Qué te causó dificultad? A veces nosotros decimos nada, pero alguna dificultad tuvieron que tener, aunque después ya la superan. ¿Cómo lo van a poner en práctica? Esto sí me gustaría que lo practicaran siempre, lo tuvieran en cuenta. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? En la vida cotidiana y en todas las áreas de estudio. No es que ahora en castellano yo voy a escribir bien qué es oración, pero cuando yo voy a responder un taller allá en naturales, en sociales, en matemáticas inclusive,
entonces no lo voy a poner en práctica, entonces yo ahí no estoy poniendo en práctica, como les repito aquí, lo que aprendí. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en nuestras escrituras de texto, cuando escribimos en el WhatsApp, cuando le escribimos una carta a nuestra madre, a un pariente, nosotros vamos a poner en práctica esa escritura. Siempre que comencemos un escrito o una oración, vamos a iniciar con letra mayúscula y al finalizar con punto. Tenemos en cuenta también las comas, los dos puntos, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco la función de cada uno de esos signos de puntuación. Entonces les deseo que les vaya bien, que construyan sus textos, sus oraciones y nos vemos. Mire, se me olvidaba las recomendaciones. Tengan en cuenta estas recomendaciones. Si acá no les quedó claro el tema, vean tutoriales en YouTube, en libros, página web, cualquier página web. No olviden de escribir correctamente las oraciones teniendo en cuenta las normas de gramática y de ortografía que acabamos de ver, que es la iniciación con mayúsculas, puntos, las comas, etc. Y en todos los escritos de las áreas que nosotros vemos, hay que tener en cuenta esa escritura. Sigan practicando escritura de oraciones. Entonces, allá nosotros damos un tema que se llama escritura en caligrafía. Entonces, hagan ejercicio en el cuaderno ese de doble línea, escribiendo otras oraciones. Cada vez que tengan sus ratos libres, pueden hacerlo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Chao.